Entonces, todos conocen y todas conocen lo que es un encoder. Sí, Bueno, entiendo que puede ser que alguien no lo conozca. El encoder es un dispositivo que lo que mide es el desplazamiento de un punto, ¿está bien? O de un objeto. Em, Tiene como un cable que se engancha en la barra. Entonces lo que va marcando y lo que va midiendo es el cambio de posición de la barra, en este caso. Se usa mucho en el entrenamiento de fuerza. Esperen que quiero ocultar, acá está. Se usa mucho para el entrenamiento de fuerza y poder ver la velocidad de desplazamiento de la barra. Pero bueno, entonces, identificación de variables, fases y subfases del encoder. Bien, si yo les pregunto, ¿qué mide el encoder? ¿Está bien? ¿Qué mide? ¿Qué me pueden decir que mide el encoder? ¿Qué metros por mide? segundo, o sea, distancia en el tiempo. Velocidad. La velocidad media propulsiva. En primer lugar, distancia sobre tiempo. Bien, eso mide el encoder. Esto, ¿se acuerdan que lo hablamos en la clase pasada? Que había dispositivos que medían y a partir de esas mediciones te, te iban derivando en otras variables. Bueno, en este caso el encoder mide distancia-tiempo. ¿Está? A partir de la distancia-tiempo, Sí. fíjense que dejaron ahí un micrófono abierto, por favor. Bien. Hijo de puta, encima no me respondo. Fíjense los micrófonos. Bueno, para voy a bloquear los micrófonos. Bien. Cualquier cosa, si alguien tiene alguna pregunta, eh, Profe, se mutió. entonces, a partir de la distancia-tiempo, ¿qué variables podríamos derivar? La velocidad media. La Velocidad. velocidad media. ¿Cómo? La velocidad media, alguien dijo otra cosa. Propulsiva habían dicho también. Velocidad, ajá. No, pero propulsivo no es una variable. Propulsivo no es una variable. Ahora vamos a ver lo que es. Velocidad máxima puede ser. Velocidad. Está bien, dentro de la velocidad podemos obtener lo que es la velocidad máxima y la velocidad media. Lo digo como variable, como caracterización de la variable, tenemos la velocidad. Después podemos ver lo que es el pico de velocidad o la velocidad máxima en cada repetición, o podemos ver lo que es la velocidad media. ¿Está bien? Entonces vamos a tener la velocidad en metros por segundo. Una vez que tenemos la velocidad, ¿a dónde podemos ir también? A la potencia. ¿Y cómo calculamos la potencia? Según la carga que se está moviendo. Está bien, pero desde acá digo, nosotros calculamos la velocidad. ¿Por qué calculamos la velocidad? Porque tenemos un diferencial de posición. ¿Bien? Entonces, vamos a tener posición final menos posición inicial sobre el tiempo, me va a dar una velocidad. Bien. ¿Cómo calculo la potencia con esto que tengo acá? ¿Se entiende a dónde voy? Con el tiempo en el que se desplazó esa masa. ¿Y cómo sería la fórmula? Fuerza por velocidad. ¿Y dónde está la fuerza acá? Tiene en cuenta la carga. O sea, la fuerza vendría a ser el peso que se está movilizando.
Esa es la sobrecarga. Sí. Con la sobrecarga por velocidad no es potencia. ¿Y la fuerza habría que medirla en newtons entonces? ¿Puede ser teniendo como parámetro el RM? Para saber Eso en es qué. sobrecarga. Ahí estamos hablando de sobrecarga. Yo no digo que el encoder no estime la potencia, lo que estoy diciendo es que desde acá no llegamos a la potencia, que es diferente. Digo, con distancia, tiempo y velocidad no llegamos a potencia. Para llegar a potencia necesitamos más pasos. ¿Por qué? Porque con la sobrecarga no calculo potencia. Si yo tengo masa por velocidad, no es potencia, es cantidad de movimiento. Eso es masa por velocidad. Es decir, sobrecarga por velocidad es cantidad de movimiento, no es potencia. Masa por aceleración. Desde la velocidad decís, Sí, desde la velocidad de una aceleración, Andrés. sí. Sí, de velocidad deriva una aceleración. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque velocidad final menos velocidad inicial sobre el delta de tiempo me va a dar aceleración en metros sobre segundo cuadrado. Puedo ver la velocidad media, puedo ver la velocidad, puedo ver la aceleración media, puedo ver la aceleración pico, las dos puedo ver. ¿Bien? Pero como variable estamos hablando de aceleración, es decir, el encoder mide distancia-tiempo, a partir de la distancia-tiempo derivamos en velocidad, y a partir de la velocidad derivamos en aceleración. ¿Bien? Ahora empiezo a meterme en algo que marcaron ustedes. Ingreso manual en el encoder la sobrecarga. Es la masa que desplaza el sujeto. ¿Está bien? Tengo la sobrecarga, tengo la aceleración, entonces tengo fuerza. ¿Está bien? Porque fuerza es masa por aceleración. Entonces, yo hasta este paso me faltaba la aceleración. Lo único que tenía es la masa. ¿Está bien? Tenía la masa. A partir de tener la aceleración y la masa, voy a tener la fuerza. Entonces, ahora sí, si tengo fuerza y velocidad, puedo estimar potencia. ¿Bien? Repito, acá ya estoy haciendo estimaciones. ¿Bien? El encoder no mide la fuerza. El encoder no mide la potencia. ¿Está bien? El encoder lo que mide es distancia-tiempo. Y a partir de ahí va derivando. Si quieren, lo puedo comprender hasta velocidad. Pero esto lo estima. Entonces, si yo voy a medir con una plataforma de fuerza, el dato que me va a dar de fuerza va a ser mucho más fiable que un encoder, porque la plataforma de fuerza se utiliza, o su unidad de medida es la fuerza. ¿Se entiende? A diferencia de el encoder que la estima. ¿Estamos hasta acá? Sí, profe. Bien. Tengo distancia también y tengo fuerza. ¿Qué puedo obtener también? Trabajo. Trabajo es fuerza por distancia. Y la unidad de medida es el joule. Entonces tenemos velocidad metro por segundo, aceleración metro por segundo cuadrado, la fuerza newton, la potencia en watts y el trabajo en joule. Si tengo fuerza y la quiero pasar a kilogramos fuerza, ¿qué tengo que hacer? Porque la fuerza acá la tengo en newton. ¿Cómo la paso a kilogramos fuerza? Puede ser newton por los kilos. No, la divido por la gravedad. Si yo Ah, divido los newton
Entonces, ahora pasamos a, no sé, 1000 Newton a 98 kilogramos fuerza. ¿Se Profe, entiende? que 9, perdón, 9,81, ¿puede ser? Sí, sí, la gravedad. Bien. Y este es uno de los encoders que se venden en el mercado. Nos da diferentes gráficas. Esta es una de tantas gráficas que nos da el encoder. ¿Qué estamos viendo ahí? Desplazamiento. Ahí estamos viendo desplazamiento. Entonces, acá saca la barra, desciende, asciende, desciende, asciende. O sea, esta es la fase concéntrica, esta es la fase excéntrica. ¿Por qué está pintado de color la fase concéntrica? Porque yo lo puedo setear el software para que me informe sobre la variabilidad de la fase concéntrica o de la fase excéntrica. Por lo general se mide la fase concéntrica. Bueno, entonces ahí como les marco, fase concéntrica, fase excéntrica. Bien, el power te los voy a subir a la carpeta que les dije de archivos de la plataforma, así que lo van a tener. Y acá tenemos la subfase impulsiva. Bien, la subfase impulsiva. Después tenemos lo que es la propulsiva. Y después una subfase de frenado. Bien, entonces, nosotros podemos hablar de velocidad media, podemos hablar de velocidad media propulsiva, o podemos hablar de velocidad media impulsiva. ¿Está bien? Pero eso tiene que ver, que me lo preguntaron o me lo dijeron antes como variable, en realidad está dentro de la misma variable de velocidad. Lo que estoy mirando es diferentes partes de esa fase concéntrica dentro de la variable de velocidad. ¿Estamos bien? También puedo hablar de potencia media impulsiva, potencia media propulsiva. También puedo hablar, pero estoy hablando de fases y subfases dentro de lo que es cada variable. ¿Por qué? Porque cada una mide una parte distinta de la curva. Fíjense que la fase impulsiva llega hasta acá, ¿está bien? La propulsiva llega hasta acá y la media total llega hasta acá. Arrancan todas acá. Una termina acá, la otra termina acá y la otra termina acá. ¿Bien? Entonces, Y, profe, sí, una pregunta. ¿Y estas fases se pueden diferenciar cuando, por ejemplo, se hace una sentadilla? sí se pueden diferenciar y ahora ya nos vamos a meter en qué es cada una. ¿Está bien? ¿Qué es cada una? Fíjense, acá tenemos el mismo gráfico que estábamos viendo antes, ¿está bien? Pero con otra característica en la ejecución. Este es un press plano, ¿está bien? Esto es rebobino. Esto que estamos viendo, estos gráficos que estamos viendo acá y que vemos acá, es un gráfico de distancia en función del tiempo. ¿Está bien? El eje Y es distancia, el eje X es tiempo. Acá es lo mismo, ¿está bien? Acá el eje Y es distancia, el eje X es tiempo, el eje Y es fuerza, el eje X es tiempo, y el eje Y es aceleración, y el eje X es tiempo. ¿Está bien? Entonces, esto distancia, lo que mide es cuando el cable o el tensor del encoder sube y baja en función del tiempo. Entonces, arranca, baja, sube, baja, sube, a medida que va transcurriendo el tiempo.
¿tá? El encoder, el cable lo que hace es esto, subir y bajar, y el tiempo pasa. ¿Por qué se da esta particularidad? Porque cuando termina la fase concéntrica, sostiene un segundo arriba con la barra. Entonces, como sostiene un segundo, se hace esta pequeña meseta. Pero la fase concéntrica termina en el instante que deja de subir, ¿no? Entonces, por eso marca esto de color. Esperen que se me... Cuando ingresa gente me aparece el panel flotante, entonces, nada. Entonces creo que, a ver, la curva de distancia está bastante clara. No sé si alguien quiere aportar algo, tiene algo que no ve. Digo, es un press plano con 60 kilos. Acá está. ¿Está? Entonces es un gráfico de distancia en función del tiempo. Vamos a analizar el de fuerza. ¿Está bien? Está bajando, 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 empieza a subir, termina de subir y empieza a bajar otra vez. Empieza a subir, empieza a bajar otra vez. Esta es la parte de la meseta, ¿no? Bien. Si les pregunto, de la curva esta de fuerza, ¿en qué momento se encuentra la fuerza máxima que realiza el sujeto? ¿En qué instante del gesto? Cuando El punto comienza el anterior empuje. que tiene. ¿Cómo, Facundo? Cuando comienza a empujar el pecho. Cuando comienza a empujar. Relacionado. Cuando comienza a empujar. ¿Alguno cree que no es así? En el Cuando momento los en el codos que están a comienza 90 grados, la- están empujando. Cuando los codos están en 90 grados, Sí, particularmente no podemos ver cuando los codos están en 90 grados, pero ya es cuando el movimiento inició y suponete que sea en este momento. ¿No? ¿Estás de acuerdo? es Bueno, el inicio del movimiento. ¿cómo? Es el inicio del empuje, sí. Cuando comienza la fase concéntrica. Bien. Cuando está bien, cuando comienza la fase concéntrica, pero no es cuando los codos están a 90 grados. Porque los codos, cuando empieza la fase concéntrica, los codos no están a 90 grados. En el pasaje, profe, de la excéntrica a la concéntrica. En el Hay pasaje, momento- si analizamos de la curva de distancia, acá, Claro. ¿están todos de acuerdo? ¿Todas de acuerdo? Sí. Sí. ¿Hay alguien que no esté de acuerdo con que el momento de máxima fuerza es este? ¿Puede ser en la fase final, no en el Acá, recorrido? Sí, acá cuando sea, decís. por el momento, sí, llegando a la fase final. ¿Y por qué crees eso? Pensando en la No, curva de fuerza. por el gráfico. Por el ¿El gráfico gráfico es esto? ¿Por esto no, por el decís? de abajo. Por el de El de abajo. abajo, esta es la fase final. Profe, y la fuerza la aplica en todo momento, en una fase excéntrica también, porque es bajar la barra y también aplica fuerza y también al empujar. Sí, eso no hay duda, porque siempre está aplicando fuerza. Ahora, ¿cuándo aplica la máxima fuerza? Profe, lo que decía Gino de al final porque se mueve más rápido. Profe, cuando comienza la primera parte de la fase concéntrica, aplica fuerza máxima para levantar el peso. Bueno, pero ¿quién me lo explica de los gráficos? Y porque coinciden, o sea, se nota porque coinciden los colores. O sea, cuando cambia
en el gráfico de arriba. Cuando cambia de fase excéntrica a concéntrica, se nota el cambio de blanco a amarillo y en el Está gráfico bien, pero de fuerza. No, para mí no es Por por los los colores. Newton, por los Newton, Claro, en los el de 1500 fuerza dice Newton. 1500 casi. ahí Claro, está, exacto. ahí 1500 está. Newton. Acá estamos viéndolo. Bien, los picos, acá está 1500 Newton y acá está el 0, ¿no? Este es el 0. Y acá están los 1500 Newton. Bien, entonces, el pico de fuerza se da acá, al inicio del movimiento. Bien, al inicio del movimiento coincide con el gráfico de arriba. Al inicio del movimiento, al inicio del movimiento. Al inicio del movimiento, al inicio del movimiento. Bien, siempre se da al inicio del movimiento. Ustedes nunca se quedan con un auto. Cuando lo van a empujar, ¿cuándo hacen más fuerza? Cuando en la primera parte, cuando tienen que romper la inercia. Después, una vez que la inercia se rompió, es mucho más fácil empujarlo. Bueno, acá es algo similar. Digo, lo que se va a modificar es que cuando voy aumentando la sobrecarga, la fase de empuje, propiamente dicho, va a durar más, que ahora vamos a ver lo que es. Bien. Ahora, ¿por qué la morfología de la curva de aceleración es igual que la de fuerza? Porque en un inicio tenés mayor aceleración y después lo vas perdiendo a medida que hace menos fuerza. Al final del Está bien, movimiento pero, tiene menos aceleración que en un principio. Estás está bien, metiendo pero más, o sea, velocidad en el movimiento. ¿cómo? Estás aplicando más velocidad al principio del movimiento. O sea, toda la fuerza y toda la velocidad se aplican al comienzo. Porque la fuerza depende de la aceleración. A ver. Explayate un poco más, por favor. Claro, la fórmula de la fuerza es masa por aceleración. Entonces, si sube la aceleración, también sube la cantidad de fuerza producida. Exactamente. Entonces, son exactamente iguales porque la fuerza, es aceleración por masa. ¿Y la masa cómo es? ¿Qué particularidad tiene la masa? En este caso, constante. Es constante. Entonces, en todos los puntos, la masa está multiplicada por la misma sobrecarga. Entonces, acá esperen que tengo, acá es 60 kilos, acá es 60 kilos, y acá es 60 kilos. Y acá es 60 kilos. Lo que va variando es la aceleración. Entonces, lo que hace que la curva de fuerza tenga esa oscilación no es la masa, es la aceleración. Profe, ¿y qué pasa si yo, por ejemplo, al pre de banca le agrego unas cadenas? O sea, en un principio va a tener el mismo peso, pero a medida que lo voy subiendo, las cadenas van teniendo cada vez más peso. Entonces ahí ya Y ahí, cambiaría se la va- masa. y ahí cambiaría, sí. Bien. Ahí cambiaría. Profe, Sí. ahí en el tercer pico justo coincide que hay en el gráfico una línea vertical, naranja. Sí, Eso, eso es un seteo del soft que particularmente lo que te dice es dónde se da la mejor repetición a partir de una variable que elegís vos. Entonces, seguramente, no recuerdo cómo estaba seteado en ese momento, puede ser de que esa repetición sea la que genera mejores niveles de potencia o mejores niveles de velocidad. Entonces, es como que la marca y no tenés justo ahí en fue la en ese. visualización. Claro, es por eso. Martín, y por ahí cuando testeas la parte isométrica de la fuerza, por eso hay una meseta y cuando cae un poco quiere decir que ahí está bajando la fuerza. Sí, pero yo acá no testeo acá yo no estoy testeando la fuerza isométrica. No, pero ¿Sí? era como un ejemplo en relación al gráfico, esa diferencia. Claro, en realidad tiene que ver con la ejecución de
del sujeto que estaba realizando el test. Simplemente con eso. Entonces, puede que, fíjate que acá te da y vos vas al gráfico de atrás y no se da eso. Sube y baja. ¿Está bien? Entonces puede ser dependiendo de lo que vos pidas en la ejecución del test. Porque vos, no sé, imagínense que estamos haciendo un test o un control de press plano. Vos le podés decir que suba y baje a máxima velocidad de ejecución, le podés decir que baje controlado y suba a máxima velocidad, le podés decir que frene abajo y sube a máxima, le podés decir que frene arriba y frene abajo. Entonces, a partir de eso, te va a ir cambiando la morfología de la curva de distancia. Si vos le pedís que frene abajo y frene arriba, acá abajo va a cambiar la curva y en vez de subir rápido, se va a presentar una meseta o un valle, mejor dicho, y después va a subir. Profe, Sí. tengo el que se dé al principio de la fase concéntrica. Pablo nos había dicho en el primer cuatrimestre que cuando utilizamos el encoder que se miden los primeros 200 y 300 metros por segundo, debido a que es el pico máximo de fuerza en la mayoría de las técnicas en los deportes, digamos. ¿Por qué se da eso, digamos? ¿Por qué Porque tenés que romper inercia al objeto. Santiago era el que me estaba hablando, ¿no? Sí, sí. Sí, Santiago, tenés que romper inercia al objeto, es lo que marcaba yo antes. Lo mismo cuando vas a empujar un auto, te quedaste con el auto, lo tenés que empujar. Una vez que ya lo moviste, es más fácil. Pero la primera, ese primer movimiento entre que rompes el momento de reposo a cuando se empieza a mover, es cuando te va a costar más a vos, porque estás rompiendo esa inercia. Acá pasa lo mismo. Entonces vos vas a generar más fuerza cuando tenés que romper la inercia de la barra. Una vez que la barra empieza a tomar más velocidad, es más fácil desplazarla, porque ya la barra está acelerada. Y esto lo vamos a ver cuando metamos en fase impulsiva, propulsiva, lo vamos a ver con más claridad esto. Que tiene que ver con cuando el objeto ya está acelerado y ya tiene una velocidad. Entonces, perdón, lo llevo capaz a otro caso. En vez de, por ejemplo, en un lanzamiento, en la pelota vendría a ser, por ejemplo, el reemplazo de la barra. La pelota vendría a ser el reemplazo de la barra. Lo que pasa que ahí lo que vos vas a buscar es que en la fase final del lanzamiento alcance la máxima velocidad del movimiento. Porque cuanto más veloz sea la suelta, más distancia se va a desplazar ese objeto. Es lo mismo que el salto. Para determinar la altura del salto es la velocidad del takeoff. Más vas a saltar. Lo mismo en este caso con un lanzamiento. Está bien, vos lo que tenés que buscar es que en el momento de la suelta la mano esté a la mayor velocidad posible. Está bien, igual hay otras variables que condicionan la distancia de lanzamiento, pero la más importante es la velocidad de suelta. Claro. ¿Está bien? Sí, gracias, profe. Bien, ¿sigo o quieren detenerse con alguna pregunta más acá? Bien, me parece importante comprender los gráficos porque nos permite un análisis mucho más rápido de lo que sucedió en la ejecución de un gesto. Entonces, visualmente vamos a comprender mucho más rápido un gráfico que por ahí una hoja donde haya que leer las especificaciones de lo que sucedió. Entonces, por eso me parece importante comprender las morfologías de las curvas, de distancia, de fuerza, de aceleración, porque nos transmiten mucha información en muy poco tiempo. También podemos asimilar mucha información en muy poco tiempo. ¿Tá? Bueno, sigo entonces.
Y acá tenemos como referencia arriba, dejé la distancia, y acá tenemos velocidad en función del tiempo y potencia en función del tiempo. ¿Bien? Fíjense la particularidad de la velocidad. ¿Qué me pueden explicar de la velocidad con respecto a los colores que ven? Toda una La misma morfología velocidad. similar ¿Cómo? a la potencia. Sí, mira la potencia. No, analizamos variable por variable y explicamos variable por variable desde esa misma variable, no desde la potencia. Que en la parte concéntrica sigue descendiendo la velocidad y en un momento empieza a subir de vuelta. Bien, la fase concéntrica termina acá. Perdón, acá termina la fase concéntrica. ¿Está bien? Claro, sí. Bien. Pero después, o sea, después del cambio de excéntrico a concéntrico, sigue bajando la velocidad y después empieza a subir. El cambio de excéntrico a concéntrico es acá. ¿Está bien? Ignacio, quiero entenderte bien lo que estás diciendo, ¿eh? Después, la fase concéntrica termina acá. ¿Bien? Eso es lo que me estás diciendo. Claro, como que empieza a bajar en un punto la velocidad. Sí. Bien. ¿Y cuál es el momento determinante de esta curva? ¿Puede ser que también la velocidad máxima se da a mitad del recorrido? Me respondiste lo que estaba preguntando. Ok. El pico de velocidad se da acá. ¿Bien? El pico de velocidad se da acá. ¿Estamos? Ahí se da el pico de velocidad. Fíjense que podemos ver el pico de velocidad acá también, en la distancia. Se da acá. Se da acá, se da acá, se da acá, se da acá. Bien. ¿Por qué creen que se dará el pico de velocidad en ese momento? Esto me lo pueden explicar desde otra variable. Y porque luego el movimiento comienza a frenarse justo antes de que se termine la fase concéntrica. Si no, pasaríamos de largo, por decirlo de alguna manera. ¿Cómo? Que cuando se va terminando la fase concéntrica es cuando se comienza a frenar. Pero Por ahí no hay eso el fase de pico. frenado. Ahí no hay fase pero de frenado. se deja de aplicar tanta fuerza. Por eso Mi- el pico de velocidad se da antes de que termine la fase concéntrica. Mira, con respecto, retomo, vuelvo para atrás. La fase de frenado es esto, la parte naranja. Y no todas las cargas van a tener fase de frenado. O sea, la fase de frenado va a estar solamente en las cargas ligeras. ¿Bien? Piensen cuando hacen press plano, que están trabajando con cargas bajas y quieren desplazar la barra máxima de velocidad de ejecución. O mismo una sentadilla. Los que le va a pasar que en un momento la barra se le empieza a despegar de las manos o de la espalda. ¿Por qué? Por la velocidad que trae, por la inercia que tiene. Entonces la tienen que frenar. Ahora, a medida que vamos subiendo las cargas, esta fase de frenado empieza a desaparecer. ¿Está bien? Porque se empieza a incrementar el momento en que yo tengo que estar empujando la barra. Bien. Y particularmente el pico de velocidad no se da en la fase final de, el movimiento, se da antes. Bien. Y esto se puede explicar desde otra variable. Desde otra variable. ¿Por qué creen que el pico de velocidad se da antes? ¿Puede ser porque se va perdiendo la inercia? No precisamente. ¿Por el Porque se ángulo de las pierde curvas, decís, la. profe?
¿Cómo? ¿Por el ángulo de las articulaciones? Podría incidir desde lo mecánico, pero pensémoslo desde las variables que estamos viendo. Pensémoslo desde las variables que En estamos viendo acá. relación al pico de potencia, puede ser que coincidan. No, porque técnicamente la potencia se deriva se termina derivando en última instancia la velocidad. Porque lo va frenando la gravedad. No. Profe, usted recién dijo que la barra se nos separa de los hombros, de las manos, por el peso de la barra. Puede ser Sí, que, pero eso es en la fase de frenado. claro, pero por ejemplo, puede ser que la velocidad aumente debido al empuje que hacemos nosotros por la barra, que digamos que al haberla empujado, no sé, la fuerza que se ejecuta en la barra facilita la velocidad, aumenta la velocidad, ¿no? Bueno, pero ¿qué dejaría de hacer para que se facilite eso? Dejaría de acelerar. Dejarías de acelerar. Vuelvo para atrás. Fíjense la curva de aceleración. Fíjense la línea amarilla. ¿Bien? Si ven acá, el cero. El cero de aceleración. ¿Está bien? En la línea amarilla. Entonces, cuando dejo de tener aceleración positiva, es cuando dejo de incrementar la velocidad. Bien, el pico de velocidad lo consigo cuando dejo de tener aceleración positiva, cuando la aceleración está por encima del cero. Y esto es lo que llamamos subfase o fase impulsiva. El área amarilla o la subfase amarilla es la subfase impulsiva. Y lo que me explica es cuándo la barra está siendo acelerada por el sujeto. En este punto que alcanza el pico de velocidad, dejo de generar o de acelerar la barra o de generar fuerza hacia la barra. Volvemos al empuje del auto. Rompemos la inercia con el auto y hay un momento que lo podemos desplazar con el dedo. Bueno, ahí es donde ya la aceleración no está proyectándose sobre el auto. O cuando estoy movilizando una barra, no con cargas muy altas, ¿está bien? Imagínense que estoy en una sobrecarga intermedia. Hay un momento que siento que la barra la dejé de empujar. ¿Por qué? Porque la barra, lo dijeron ahí, la barra tiene cierta inercia, tomó una inercia por el empuje que yo le di inicialmente, y ya la tengo que acompañar nada más. La tengo que acompañar. Entonces, ese momento ya no estoy acelerando la barra, no estoy generando más aceleración sobre la barra. Por eso no estoy generando más velocidad. Por eso alcancé el pico de velocidad, porque la tasa de incremento de velocidad se detuvo, porque no hay más aceleración. Si no hay aceleración, la velocidad es constante. ¿Estoy siendo claro? Sí, Ni sí. ahora lo entiendo, Bien. profe. Entonces, fíjense, después del cero, tengo una aceleración negativa. Esta aceleración negativa es la gravedad. De 0 a menos 9,81. Es como estoy igualando con la gravedad. Ahora, cuando me voy por debajo de menos 9,81, ya es cuando empezaría la fase de frenado. ¿Está? O termina el movimiento. En este caso, no hay fase de frenado y terminó el movimiento. Si estaría con cargas más bajas, ¿está bien? O si estaría, o puede ser que una repetición genere mayor aceleración y más velocidad y tenga que generar fase de frenado. Fíjense acá está generando una pequeña fase de frenado que hay una partecita que es naranja. Igual esto me inclino más a que es un error por el rozamiento del cable más que una cuestión propiamente dicha de la ejecución. ¿Bien?
Entonces, lo que explica la fase impulsiva es el momento de aceleración del implemento. Del cero de velocidad, un salto vertical, tiene fase impulsiva. La fase propulsiva terminaría en la altura máxima. Cuando el sujeto, una vez que se despegó del piso, se empieza a desacelerar hasta que alcanza el cero. Ahí empieza a caer. Bueno, la parte roja es eso. Ahora, ¿qué es la fase propulsiva? Esto que les explicaba recién. Desde que arranca hasta que termina. La fase propulsiva es un concepto que acuñó Badillo. Badillo habla de la velocidad media propulsiva y de la fase propulsiva. Bueno, la fase propulsiva termina cuando se iguala la velocidad de la barra, en este caso, con el cero. Es decir, cuando la aceleración está en menos 9,81. Si paso por encima de menos 9,81 es cuando ya tengo que empezar a generar el frenado, que la barra se me va de las manos. ¿Está? Entonces, hablamos de dos subfases distintas, la subfase impulsiva y la subfase propulsiva. La subfase impulsiva termina en el cero de aceleración, la propulsiva en menos 9,81. ¿Bien? Entonces lo repito, si yo hago un salto, ¿está bien? Si yo hago un salto vertical, un CMJ, una balacop, el que ustedes quieran, un squat, la mayor velocidad se alcanza en el momento del take-off, unos milisegundos antes, pero no viene al caso ahora. En el momento del take-off, ahí termina la fase impulsiva. Todo lo demás es propulsivo hasta que llega a la altura máxima. ¿Está bien? Cuando llegó a la altura máxima, empieza a caer. ¿Bien? Y un salto, lógicamente, no tiene fase de frenado porque nadie está frenando al sujeto cuando está subiendo. O sea, llega, lo que lo frena la gravedad y empieza a caer. Bueno, en este caso, para que lo piensen, es lo mismo. Lo que podría suceder, repito, es que esté levantando sobrecargas ligeras y esté trabajando a máxima velocidad de ejecución. Entonces, como rompió la inercia muy elevada, por lo tanto, el rango de movimiento no alcanza para que la barra se estabilice con respecto a la velocidad. Entonces la tengo que frenar, porque si no sería un gesto balístico. La barra se cortaría las manos y seguiría algunos centímetros más. Entonces, como no estoy haciendo un gesto de suelta, es decir, la tengo que sostener la barra, va a aparecer lo que es la fase de frenado, que es esto que está acá. Fíjense que la fase de frenado está por encima del inicio. Yo saco la barra, tengo la barra arriba, voy por arriba, voy por arriba, voy por arriba, porque la tengo que frenar. Se me despegan los omóplatos del banco y tengo que frenar la barra. ¿Está? ¿Se entiende el concepto? ¿Está? La subfase propulsiva terminaba en cero, dijiste. En cero de velocidad. ¿Por qué? Porque la particularidad que tenés es que no es que la velocidad dejaste de moverte. Fíjate que vos alcanzaste el pico de velocidad y después tenés todo este tramo que la barra se sigue movilizando y tiene una velocidad esa barra. Ahora, esa velocidad sigue siendo ascendente, no es descendente. Por lo tanto, es propulsiva y lo que va sucediendo es, acá, la aceleración está en menos 9,81. Perdón, en cero. La aceleración acá está en cero. Y empieza a caer hasta menos 9,81. Y ahí termina el movimiento. Si es que no tengo que hacer fase de frenado. Si tengo que hacer fase de frenado, ya la velocidad empieza a ser negativa. ¿Está bien? Fíjate que hace un pequeño pico descendente, porque hay un pequeño desplazamiento cuando haces el instante final del press plano, que extendés los codos, que pega un saltito la barra.
Bueno, pasa esto y pasa esto con la velocidad. En realidad, técnicamente, la velocidad negativa no existe. Tiene que ver con una cuestión netamente gráfica. Cómo se representa en el eje de X y Y la velocidad. Pero no, la velocidad negativa en realidad no existe. ¿Está? Profe, Bien, una vamos. pregunta. Sí. ¿Puede llegar a Sí, haber perdón. en este plano una fase de frenado cuando podría generar algún fallo de la ejecución? No, fase de frenado en el fallo no vas a tener. En la fase de frenado, por lo general, se van a igualar mucho la fase impulsiva y la propulsiva. Porque vas a estar en todo el rango de movimiento, en todo el ROM, empujando la barra. En el fallo. Bien. Bien. Entiendo. En este caso, ¿está bien? La velocidad propulsiva es igual que la velocidad media. Nosotros hablamos de velocidad media y velocidad media propulsiva. Cuando no hay fase de frenado, se igualan. Cuando no hay fase de frenado, se igualan. Tanto la media como la propulsiva. Esperen que voy uno para adelante. Acá está. Este cuadro de vadillo. Fíjense cómo estamos por... Depende del gesto, ¿no? Fase propulsiva y de frenado, el total de la fase concéntrica, realizar un test de carga progresiva hasta un RM en un press plano. Fíjense que por encima del 70%, la fase de frenado desaparece. Entonces, es todo propulsivo. Entonces, por acá arriba, tanto la fase propulsiva como la media total, repito para aclararlo y para no generar confusión. Hablamos de velocidad media total y velocidad media propulsiva. Terminan siendo lo mismo. Ustedes, si trabajan con encoder, fíjense cuando están con cargas altas y miren los valores de velocidad media y velocidad media propulsiva. Es lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que modifica que la fase propulsiva o la velocidad media propulsiva sea diferente a la velocidad media es que no tiene fase. La fase de frenado, su fase propulsiva de la media convencional, de la media total. Entonces, en estas repeticiones, la media como la propulsiva tienen que dar lo mismo. ¿Por qué? Porque la fase concéntrica abarca el mismo rango. No tiene fase de frenado. Acá, en este caso, la media convencional o la media total con respecto a la propulsiva son diferentes cuando vemos los valores, porque hay fase de frenado. ¿Bien? Acá no. Y después, por último, tenemos la potencia. ¿Está bien? Por último, tenemos la potencia, que es la construcción desde el producto de la velocidad de esta curva por esta curva. Entonces, se termina formando lo que es la curva de potencia. Bien, entonces los conceptos principales de estos gráficos que estamos viendo, primero es entender lo que es la distancia, el desplazamiento de la barra. Después, por otro lado, entender que tanto la fuerza como la aceleración a nivel gráfico se van a presentar por lo general de la misma manera, salvo que suceda el ejemplo que dio un compañero, que por ejemplo le pongo cadenas a la barra. Entonces esa masa se va a ir modificando a medida que se vaya desplazando hacia arriba o hacia abajo. Y después, por otro lado, entender que en la curva de velocidad, está bien, el pico máximo se da cuando la aceleración alcanza el cero, o está por alcanzar el cero, el instante previo a que la aceleración alcanza el cero. ¿Bien? Fíjense, esta es una correlación que hicimos con un profesor amigo, con el que trabajo actualmente, entre las distintas variables que fuimos hablando, potencia, velocidad y fuerza.
hablamos de media total, media impulsiva, media total y media propulsiva, media impulsiva y media propulsiva. Esto es el porcentaje del RM que estamos viendo en cada fila. Acá estamos viendo del 30 al 55, acá arriba del 0 al 100, acá del 56 al 80 y acá del 81 al 100. La cantidad de muestras, 198 observaciones, 67, 70 y 23. Vamos a empezar a mirar. Fíjense acá, la media total con la media impulsiva, la correlación es de 0.89. Acá, la media total con la propulsiva de 0.92 y la impulsiva con la propulsiva 0.86. Las que menos se parecen acá son la impulsiva y la propulsiva. Las que tienen una relación mayor es la media total con la propulsiva. Fíjense, a medida que vamos acá, estamos del 30 al 55, 0.97. De la fase de frenado. Vamos por encima del 56% del RM, 0.99. Y del 81 al 100% del RM, 1 de correlación. Esto es lo que explicaba Badillo, ¿no? Y acá tenemos la relación de potencia media impulsiva con propulsiva. 0.86, 0.86, 0.78, 0.85. ¿Está bien? En estos rangos. Y acá la media total con la impulsiva. Es decir, en la potencia, las que menos se parecen son la impulsiva y la propulsiva. Y las que más se parecen son la propulsiva y la total, siendo en cargas máximas lo mismo. Fíjense en velocidad. Sí. Quiero mejorar mi RM o la potencia, por ejemplo. Debo hacer hincapié en la variable de media total con media propulsiva. Que Facundo, el RM lo vas a mejorar mirando la potencia. Eso con respecto a qué mirás, si mirás una cosa o la otra, te va a condicionar sobre el RM, no. O sea, el RM lo vas a terminar corriendo. Inclusive cuando trabajes con cargas bajas, vas a mejorar el RM. Digo, estamos hablando de trabajar a máxima velocidad de ejecución, ¿no? También vas a correr el RM. Ahora, en una acción de juego, ¿qué busco yo? Que el jugador llegue lo antes posible a disputar el balón, a disputar la pelota. Bueno, entonces lo que para mi forma de ver también a explicar eso es la cantidad de esfuerzo que puedo aplicar de la forma más veloz posible. Y eso sucede desde la potencia, aplicar la fuerza más rápidamente, más velozmente. Entonces, irremediablemente, digo, desde el entrenamiento convencional del coder, lo que te explica la potencia es una zona de entrenamiento óptima, que es donde se registra los mejores valores de potencia para desarrollar. Entonces, cuando yo puedo movilizar la barra de manera más efectiva desde la potencia, que está en el rango intermedio para los ejercicios convencionales que utilizamos en el gimnasio, sacando los derivados de levantamiento. Eso lo sacamos. ¿Bien? No sé si te respondí. Sí, se entiende. Bien. Después tenemos la velocidad. Fíjense la velocidad. Acá tenemos 1 de correlación, 0.97 entre la total y la propulsiva, 0.99 y 1. ¿Está? La total y la propulsiva explicarían lo mismo. Fíjense, la impulsiva propulsiva son las que menos se parecen. Por eso los colores también, ¿no? Es la que más se parece, la intermedia y la que menos se parece. Acá la total y la impulsiva, 0.99, 0.89, 0.89, 0.88. Estamos hablando sobre esta cantidad de casos. Entendiendo que en el único caso que podemos visualizar que podría no haber normalidad
es del 81 a 100% del RM, porque en el resto de los casos tenemos una población de 70, 67 y 198 casos. Estamos hablando de muestras normales. O sea, esto lo podíamos trasladar a otras poblaciones. Tenemos lo que es fuerza, bueno, tiene la variedad de, hay una diferencia con respecto a lo que es la potencia y la velocidad, pero bueno, no es una variable que se mide, o que se mire, mejor dicho, en el entrenamiento con encoder. Ya vamos a verlo, por qué puntualmente. No se entrega mucho feedback concretamente la fuerza, y ahora vamos a ver por qué. Bien. Entonces, si la propulsiva y la media total dan lo mismo, ¿por qué vamos a ver la propulsiva? Si está aplicando lo mismo que la media. Lo que sucedió, entiendo, es que se encontró desde la subfase propulsiva y desde la variable de la velocidad una predicción muy grande de LRM. ¿Está bien? Que habría que verlo también, por esto que hablamos el encuentro pasado. Pero se encontró una predicción muy grande desde el RM. Entonces tomó mucha preponderancia y mucha importancia en su uso todo lo que tiene que ver con esta variable, con esta subfase. Ahora yo lo que me pregunto es, nosotros en actividad deportiva, ¿qué es lo que buscamos? Es que se desplacen lo más rápido que puedan en el menor tiempo posible. Y eso lo que explica ese concepto es la fase impulsiva, no la propulsiva. ¿Está bien? Lo que pasa que la particularidad que tiene la impulsiva es que no tiene el poder de predicción que tiene la propulsiva sobre el RM. Entonces, por eso, esto es una opinión mía, y un pensamiento mío que tiendo a intuir de por qué una terminó teniendo más peso que la otra. Entonces, por eso la propulsiva terminó tomando más vigencia que la impulsiva. Pero en definitiva, desde estos análisis, tanto la total como la propulsiva termina explicando aspectos similares de la potencia y de la velocidad. Entonces habría que ver esto en profundidad, qué me aporta más información a mí para el entrenamiento y para el desarrollo de rendimiento. ¿Está bien? ¿Sigo? ¿O alguno quiere Profe, hacer un... Sí. perdón. Rolf Hoffman, ¿puede ser que también dice algo así? Que, bueno, no sé si escuchó el Mira, entrenador no este. escuché. Si me lo podés pasar, Franco, pásamelo. La verdad que no puedo escuchar. Contame. Buenísimo. Después déjeme un contacto y le mando el podcast que hay. No, es un entrenador Martín yankee que, Fratini @gmail.com. Con doble T, Fratini. bien. No, lo que él propone es que divide lo que es la velocidad máxima, dividido el tiempo en el que consigue esa velocidad máxima. Y él le llama como que consigue ahí un índice de aceleración elástica. Él entrena muchos, ¿Construye una pendiente? claro. Sí, eso se usa mucho en velocidad. Exactamente. Él, bueno, él es entrenador de varios velocistas, de triplistas. Entonces él dice que utiliza mucho eso y lo utiliza también mucho en las variables, digamos, en sentadillas al cajones, sentadillas media, y busca jugar con esa variable. Me pareció que iba por ahí. Sí, sí, es eso. Particularmente lo que, si es esto que pienso yo, Franco, lo que se mira ahí, vos piensen en la carrera de velocidad. Hay un incremento de velocidad hasta que se alcanza una meseta. Bien, a partir de ese incremento de velocidad se puede trazar una pendiente, ¿no?
te traza una pendiente, bueno, es al revés, ustedes están viendo gráfico de velocidad, ¿no? El crecimiento de la velocidad que va así o va más empinada. Entonces, esa pendiente va a estar más empinada o va a estar más apaisada. Entonces, cuanto más alto sea el ángulo de la pendiente, quiere decir que mayor tasa de aceleración consiguió ese velocista. Claro. Y es lo que comentó la clase pasada también, lo dijo usted, ¿no? Sí, pero estábamos hablando de otras cuestiones. Estábamos hablando de Está bien. perfil, si no me equivoco, de perfil de fuerza-velocidad, si no me equivoco, ¿no? Claro. Pero sí, Franco, tiene que ver con mirar la aceleración y ver... a ver, ¿por qué digo esto? Porque vos en un lanzamiento, concretamente, lo que buscás es que el implemento vaya lo más lejos posible. Y lo que te va a dar eso es la velocidad suelta. En un salto intentás llegar a alcanzar la máxima altura posible. Y lo que te va a dar eso es la velocidad del takeoff, que tiene que ser la más alta posible. Entonces, para darle volumen a la velocidad necesito acelerar. Por eso vuelvo a hablar sobre lo que mencioné en la clase pasada, ¿no? De entender el concepto y dónde nos paramos y qué buscamos realmente. A ver, yo ahora particularmente uso y controlo con la velocidad media propulsiva, pero lo que busco es una ejecución máxima y que el desplazamiento de la barra sea el máximo posible. Bien, entonces, a partir del desarrollo de distintos objetivos de entrenamiento, en el cual uno está la potencia, otro está la aceleración, otro está la fuerza, construyo el entrenamiento de fuerza, pero sin perder de vista que lo más importante es la aplicabilidad de esa fuerza y la potencia que el sujeto genere. Bien, después controlarlo como quiera. Pero me parece que lo importante es tener en claro cuál es mi objetivo con respecto al entrenamiento de fuerza. Y hay algo que está sucediendo en todo este último tiempo con lo que fue el auge de la BBT, que es que tapó un montón de cosas que se hacían con respecto al entrenamiento, posiblemente no sobre todos los casos. Hay mucha gente que sí lo sigue haciendo, pero se dejó de hacer hincapié sobre lo que es el entrenamiento estructural de la fuerza, que también es importante. ¿Está bien? Y ahora es como que todo BBT, todo velocidad. Pará, hay que generar estructura también. Tenemos el entrenamiento neuromuscular desde la BBT, desde la velocidad, bárbaro. Ahora, también tenemos que generar estructura. Bien, entonces no perdamos el foco de lo que buscamos en el día a día en la sesión de entrenamiento. Bueno, tenemos que generar estructura, tenemos que generar que la tasa de desarrollo de velocidad vaya mejorando constantemente ante las mismas sobrecargas y ante el incremento de la sobrecarga. Bueno, ahí hay que programar, hay que planificar y hay que pensar cómo direccionamos las cargas, cómo vamos evolucionando la carga. Pero no perdamos de vista lo esencial. ¿Bien? Profe, por eso, con todas estas variables, si yo quiero mejorar la potencia, por ejemplo, no sé, de un futbolista, debería tener en cuenta entonces la variable, la de velocidad total con velocidad propulsiva, porque tiene mayor correlación. O sea, las otras dos quizá no debería darle tanto. No, que en realidad para mí el análisis es al revés. En realidad lo que tenés que buscar es las que te explican cosas diferentes. Bien, entonces, digo, si la media total de la media propulsiva te explica lo mismo, mirá una. No miré las dos. Si te explican los dos lo mismo. Ahora, la impulsiva te explica algo distinto de la total y la impulsiva te explica algo distinto de la propulsiva. Entonces, mirala. Mirala y fíjate qué te está explicando. ¿Se entiende? A eso entonces la voy. correlación no lo es todo la correlación. A mayor No, sí, correlación. te está explicando eso. En realidad es eso. Si vos tenés. A ver,
quiero ser concreto en lo que te voy a decir. Si yo tengo dos instrumentos para medir, que los dos miden lo mismo, uno está de más. ¿Se entiende? Digo, bueno, por ahí puede ser más gente, pero digo, por ahí te conviene tener uno y otro para medir otra cosa. Entonces, ¿para qué? Digo, ante esta vorágine que tenemos, que hablamos en el encuentro pasado, dato, variable, debemos empezar a limpiar y decir, bueno, ¿qué miro? Miro esto. Si ustedes ven el software del encoder, tiene 40 variables. Yo no miro las 40 variables, miro 2 o 3. ¿Está? Entonces, con los GPS es lo mismo. ¿Cuántas variables van a ver? Y elijan las variables que quieren ver y el resto se descartan. Digo, pueden estar en un costado como para observarlas, pero con las que tomo decisiones son otras. Entonces, por ejemplo, debería decir la velocidad propulsiva y la velocidad impulsiva, por ejemplo, porque son distintas. Lo que vos consideres, Facundo. Okay. Es lo que vos consideres, lo que a vos te explique el rendimiento. Lo que a vos te va a seducir es lo que te explique el rendimiento. Cuando empieces a leer lo que está... Bueno, eso es lo que te va a convencer. Y lo que a vos te va a hacer sentir cómodo. Nosotros vamos a ser los que nos sienta cómodo, que nos explique lo que pasa. Y esto es el bagaje que nosotros traemos. Eso es lo que tengo que mirar constantemente. Bueno, ¿qué estoy viendo? ¿Qué me está explicando? ¿Me cierra o no me cierra? No me cierra ¿por qué? Porque esta variable no me da, esta no me da, y esta me da más o menos, que me termina explicando después lo que es la competencia. Y después vas a la competencia y ves eso que viste. Y bueno, mirá qué importante. Ahora, si vos tenés esto se parece a esto se parece a esto, tenés 5 variables que se parecen, ¿para qué mirar las 5? ¿Se entiende? Ahí, eso es lo importante, me parece, en la concepción de la posible contextualización de un dato y la absorción de esas variables para cuantificar y para tomar decisiones. Profe, sería como que si bien es importante registrar datos, tomar datos, pero por ahí es más importante qué hacemos nosotros con esos datos o qué podemos hacer con esos datos. Eso creo, iba a decir lo único importante, pero no quiero ser tan... pero es lo más importante. ¿Qué vas a hacer con el dato? Claro, porque nosotros podemos tener 1 millón de datos, pero si no sabemos qué hacer con eso... Por eso, bueno, entonces se trata de tomar decisiones y es lo que puedo intentar marcar con Sebastián. Digo, uno trata de dar la clase desde el conocimiento que tiene, desde la experiencia que tiene y de las conclusiones que fue sacando durante años de trabajo. ¿Está bien? Pueden coincidir, pueden no coincidir. Lo importante es que se lleven algo de todo esto que estamos viendo y puedan construir desde lo que hacen en el día a día, pueden utilizar en la construcción de lo que hacen en el día a día, pequeñas cosas que se llevan de acá. Pequeñas cosas que se llevan de acá. Entonces, nosotros lo que tratamos de incorporar en ustedes, que puedan incorporar, son herramientas para el trabajo diario. Ese es nuestro mayor objetivo en la transmisión de esta materia. Y fue lo que yo les conté en el primer encuentro. Cuando yo empecé a dar esta materia, era completamente diferente. Era mucho más conceptual, mucho más teórica, mucho más de laboratorio. Y lo que fui entendiendo con el tiempo es que terminan aprendiendo, llevándose una materia teórica que no les resulta en el día a día, porque por ahí terminamos hablando de instrumentos de evaluación que son hipercomplejos, que tienen costos
exorbitantes, que son instrumentos de laboratorio, pero que en el día en el campo no están. Posiblemente nos metamos en algún momento para analizar cuestiones puntuales, para que lo conozcan, pero la materia está parada en otro lugar ahora. Y el objetivo de esta materia, o la visión, es orientada a la aplicación práctica. Está orientado a la aplicación práctica. ¿Qué hacen en el campo? ¿Cómo usan los equipos? Y qué enfoque de la biomecánica se puede aportar desde la utilización de esos equipos. Bien, y por eso está bueno que las clases se vayan dando como se están dando ahora, con mucha interacción de ustedes, con muchas preguntas, con muchas también propuestas o incluso también muchas observaciones puntuales de cada uno. Es extremadamente enriquecedor para todos, para todos. Entonces, por eso, tanto con Sebastián y conmigo, cada vez que sientan algo que tienen que preguntar, no se vean en situación de por ahí. Háganla y sáquense las dudas y aprovechen estas clases para llevarse el tipo de cosas que a ustedes les sirvan y cada clase se lleven algo. Si cada clase se llevan algo, es un objetivo. Más allá después de lo que tiene que ver con... Lo más importante es que ustedes hacen la licenciatura para tener más información para el trabajo de campo en el día a día. ¿Está bien? Para eso hacen la licenciatura. Porque irremediablemente, si se van a dedicar al ambiente académico, bueno, también van a sacar cosas, pero la construcción del ambiente académico también pasa por acá. Entonces, bueno, nuestro principal motivo se da desde esta concepción. Y por eso pensamos la materia de esta forma y se la transmitimos de esta forma. ¿Está bien? Y si alguno o alguna quiere hacer sugerencia con respecto a cosas que le parecen, que no le parecen, que podrían darse de otra forma, estamos abiertos a escuchar. No, es más, todos los años también nosotros en el cierre de la materia, una vez que ya dieron los exámenes, que ya está, o sea, les pedimos que hagan una devolución al mail de las sensaciones de la materia y qué les pareció lo más sustancioso, lo que más le dejó, qué fue lo que menos le dejó, digo, porque ese feedback a nosotros nos ayuda mucho, nos ayuda mucho. Y esto lo hablaba muchas veces Sebastián, me empiezo a cerrar porque ya estamos casi sobre la hora. Lo hablaba mucho con Sebastián, uno cuando empieza a dar clase, se empieza a alejar del lugar donde están ustedes ahora. Entonces, indefectiblemente lo que sucede es que empezás a perder el tacto sobre por ahí la complejidad del contenido que estás transmitiendo. Y digo, yo trabajo en el laboratorio de biomecánica del CENAR, entonces, digo, hablo hace muchos años ya de estas cuestiones, me son muy familiares, y eso me aleja todavía más de la dificultad o no del contenido que estás transmitiendo. Entonces, esa reflexión fue la que me terminó llevando a empezar a desandar un poco eso que les marcaba de antes de la materia, que era mucho más teórica, con respecto a esto que tiene que ver con cuestiones que son más puntuales del día a día. Por eso la clase o la materia puntualmente arrancan con encoder, pues todos pueden tener un encoder hoy.
Y seguramente muchos y muchas lo habrán usado o habrán tenido un profe al lado suyo que sí tiene un encoder usado. Entonces, está ahí, bien, y digo, aclarar cuestiones que yo veo que para mi forma de ver no están tan claras como deberían con respecto a esto de lo que es la velocidad media, propulsiva, impulsiva, eh, que realmente como instrumento, a dónde va el encoder, de qué trata, qué mide, para qué sirve. Me parece que no está tan claro. Entonces, por eso la concepción y la visión de la materia está puesta acá. Bien. Pero bueno, nada, se pasó la clase. El encuentro que viene vamos a seguir con encoder y nada, iremos desandando el camino. Y repito, es importante para nosotros el feedback y que interrumpan, que pregunten, que si tenemos que estar toda clase yendo y viniendo, estamos toda clase yendo y viniendo. No tenemos una urgencia con respecto a tenemos que dar todo este contenido y lo tengo que dar. No. ¿Está bien? Ya no. Entonces, nada, les repito. Acá estamos, lo que necesiten, pueden preguntarlo. Si aparece alguna cuestión vinculada a la biomecánica en donde necesiten, hay una orientación para desarrollar en su día a día y en el caso de que lo podamos ayudar, los ayudaremos. Bien. Profesor, no sé si quiere decir algo. Sí. Yo tengo un interrogante que quizá por ahí no es de la temática de hoy, pero que lo han nombrado, que son los GPS, que hoy muchas instituciones lo tienen, pero en los contextos que no lo tienen, si hay alguna otra herramienta, si ese dato, quizás en los contextos que no tenemos GPS, por ahí iría por otro lado. Por ejemplo, lo pienso en saber qué volúmenes uno utiliza de trabajos relacionados a la resistencia, trabajos relacionados a la velocidad máxima o volúmenes relacionados a la aceleración. ¿Se entiende? Sí, se entiende. Lo que pasa es que es muy difícil, Franco, poder cuantificar eso si no tenés ese, porque no es trasladable de una población a otra. Porque, digo, son muy complejos los cambios que se van dando de entrenamiento a entrenamiento con respecto a la utilización del GPS. Y por ahí vos, un trabajo en un reducido, marcaste 4 metros de más para un lado y te cambió completamente la orientación. Entonces, a partir de ahí vos empezás a hacer una construcción de una metodología que te va a hacer pasar por el entrenamiento de las mismas capacidades que vos entrenás en este momento por fuera, como puede ser la fuerza, la velocidad y lo metabólico, pero que en definitiva vos lo tenés que construir entrenamiento a entrenamiento con el entrenador. Y vos, digo, desde esa cuantificación diaria, tomás decisiones diarias también, que te van a, respecto a la carga de ayer, en cómo se dio, va a incidir en lo que se hace en el entrenamiento de hoy. Y por ahí, 1 o 2 jugadores tienen que hacer algo aparte porque la carga de ayer fue por encima donde debería haber estado. Entonces, eso es muy difícil no se puede cuantificar si no tenés el dispositivo. No, claro. A mí lo que me pasa es que por ahí con el técnico que estoy trabajando ya hace más de 2 años y medio. ¿Vos trabajas en fútbol? No, en hockey ahora. Hockey. Sí, me contaste el otro día. Claro, sí. Y no me entiende esta parte que le quiero explicar, porque él quizás piensa que con un Garmin ya... por ahí lo podemos leer muy general, un dato, por ejemplo, de la totalidad de metros, pero que no tenemos la especificidad que tiene un GPS. Entonces, por ahí, en el contexto que estamos nosotros, tenemos que el objetivo tiene que ser otro.
Lo que Eso, pasa, quizá. Franco, que nadie entiende lo que no conoce. Pase por esa experiencia, el poder que tiene en el uso diario. Porque, a ver, cambia la concepción del entrenamiento directamente. Mm. Y ahí hay que tener cuidado. La parte más importante del entrenamiento sigue siendo la parte técnico-táctica. Sí, sí, sí. O sea, nosotros vamos desde un complemento. Eso. Y a partir del objetivo del entrenador se termina diseñando la actividad diaria, pero desde el objetivo del entrenador. Del objetivo del entrenador. Sí, porque Y quizá en un reducido ya te marca un montón de cuestiones y no necesitas lo analítico quizás, pienso, en algún entrenamiento. sí, bueno, pero digo, ¿cuánto haces? ¿Por qué haces tanto tiempo? ¿Cuántos son los metros cuadrados que vas a utilizar? ¿Por qué vas a utilizar esos metros cuadrados? Porque digo, en espacios grandes también lo orientás a fuerza. Puede que esté orientado a fuerza. No es solamente en espacio reducido. También tiene un componente de fuerza del espacio más grande. No es que te vas a un espacio más grande y tampoco hace fuerza. Entonces, ahí es el punto de inflexión de decir, bueno, te da mucha información diaria, Sí, constante. sí. Entonces construís, analizás, analizás. Y en ¿Está los bien? contextos que no está esta herramienta, en lo que hablábamos por ahí la clase pasada, ¿no? En tener bien entendido las bases, lo básico, y a partir de ahí crecer. Sí, yo lo que por ahí lo que recomiendo en estos casos es ver la posibilidad, si se pueden adquirir un dispositivo, dos dispositivos, lo que se pueda, y empezar a curiosear, me costó, ver de qué se tratan las variables que empezar Y a a ver manejarlo. cómo, claro. Y después, en algún momento va a tocar. Cuando toque, bueno, ya hay una idea medianamente de cómo funciona, meteré en lo otro, que es lo más complejo, lo más difícil, pero ya sé por dónde va, ya sé cómo funciona, ya puedo percibir algo. Bien, es empezar y el objetivo no está cuantificar el entrenamiento, el objetivo en este caso es aprender. Bien. Gracias, profe. Bien, por favor. Bueno, profesor. Bueno, profesor, buenas noches. Buenas noches a todos. No, nada para agregar, profesor. Nada para agregar. Bueno, gente, nos vemos el próximo capítulo, el viernes que viene, vía Zoom. Descansen el fin de semana, Gracias. disfrútenlo y nada, nos estamos viendo. Gracias, profe. Gracias, buen fin de. Buenas noches. Adiós. Gracias, profe, Hasta buen luego. fin de. Chao, Recording profes. stopped. Gracias. Adiós.